Muy buenos días, bienvenidos. Esto es M aquí, el podcast. Mi nombre es Vani Daniel y le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo, que siguen nuestras transmisiones, que siguen nuestras entrevistas. Y el día de hoy, pues la verdad es que tenemos un invitado muy especial, eh, algo que ya tenía tiempo queriéndolo hacer y hasta el día de hoy se nos concedió. Y pues el día de hoy tenemos a la maestra Esther Pantoja. Ella es psicóloga y experta en desarrollo personal. Y pues le doy la más bienvenida, Esther. Dios te pague. No, muy agradecida por la invitación. Creo que es una invitación que ya se nos la debíamos. Sí. Teníamos tiempo queriendo consolidar esta entrevista y pues muy contenta de estar aquí en M aquí y pues también agradecida con todas las personas que se van a estar conectando, puesto que lo mucho o poco que sé, pues va a ser un placer compartirles la información que en el momento se vaya desarrollando durante la entrevista. Espero de verdad que esta entrevista sea alentadora para todos aquellos que se empiecen a conectar y estoy segura que vamos a tener una buena charla porque es algo que lo veníamos posponiendo por X o Y razón y el día de hoy pues se nos está dando. Pues fíjate que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Así Y es. por algo muchas veces se posponen las cosas y yo creo que cuando se dan es el momento adecuado. Y pues el día de hoy tocó. ¿Cuántos fueron en tu familia? 4. ¿Cuatro? Conmigo son 4. ¿Eres la grande, la mediana, la chica? Soy la del medio. ¿En el medio? Y por lo regular, ¿qué características tienen las personas del medio? Psicológicamente las personas del medio les cuesta como mucho trabajo ganarse un lugar porque o está peleado con el lugar del mayor, del primogénito ya está ocupado y el del pequeño también, ¿no? Entonces los que quedamos en medio es una lucha por hacernos notar en qué punto nos quedamos, ¿no? Entonces es complicado. ¿Qué es lo que quería hacer de niña? Creo ¿Cuándo estaba que niña? de niña siempre mi mentalidad fue, mi papá fue ministro hasta que durmió y mi mentalidad fue como esto que yo veía de mi papá, el siempre servir a la comunidad, el buscar la manera que con la profesión tuviera como mayor impacto para apoyo a la comunidad y mi inquietud siempre fue esa, ¿no? Lo que sea, pero que sirviera y tuviera un mayor impacto en la comunidad. Cuando estaba en la preparatoria no tenía yo todavía muy claro qué era lo que quería estudiar. No fue hasta que yo salí y ahora qué voy a estudiar, ¿no? Mi mentalidad siempre fue lo que más abone a la comunidad. Y fue con la psicología. Con esta parte yo puedo abonar de una u otra manera a la comunidad y creo que hasta el momento Dios me ha permitido que así sea. ¿Tenías otra opción aparte de psicología? Sí. ¿Qué? Estudié un semestre en administración de empresas. Okay. De hecho, hice examen de admisión en el tecnológico, quedé. Sin embargo, me di cuenta que no era lo mío, que era algo que no me llenaba en su totalidad. Me perdí en el objetivo que yo tenía a un inicio, que era de qué manera voy a ayudar a la comunidad con esto. No la hallaba como el objetivo, hasta que encontré la parte de la psicología y creo que ahí encontré mi vocación. Okay. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Acompañar a las personas en su proceso. Me gusta mucho también dar conferencias, talleres. Creo que he encontrado ese trabajo que todo el mundo menciona, que te pagan por hacer lo que amas. Entonces, imagínate hacer esto todos los días y que aparte te paguen. Entonces, es encontrar el mejor trabajo del mundo. ¿Una serie que te gusta o una película? Híjole, pues son varias. Creo que una de mis favoritas hasta la fecha es La vida es bella. Es una película que me ha dejado pues impactada cuando la vi, pero sobre todo un análisis, ¿no? De cómo podemos hacer ver la vida a nuestros hijos de manera diferente sin dañarlos.
Entonces creo que es una película que a mí en lo personal me gusta mucho, sobre todo porque sí es posible cuidar mucho la mente de los niños. Y la creatividad del hombre, ¿eh? Así es, de los padres, con amor y cuidado, aún a pesar de guerras y todo eso, podemos cuidar mucho la parte de la mente y el corazón de los niños. Es muy bonito porque, fíjate, por ejemplo, ahorita que tocas ese tema, o sea, la parte que todos, todo lo que él estaba viviendo, todo lo que él estaba sufriendo, el niño no se dio cuenta. Ni se dio cuenta. No se dio cuenta. Y yo creo que así pasa uno como padre, ¿no? O sea, los hijos no se dan cuenta, ni nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas que hicieron nuestros padres. Hasta cuando ya creces dices tú, de todo lo que... O sea, todo lo que me doy cuenta, pero ahora de adulto, ¿no? De adulto, Y ya no me duele, pero sí me doy cuenta todo lo que el trabajo que hicieron papá y mamá. Cuando también está la parte contraria, ¿no? Cuando las personas tienen tantas heridas que se lo transmiten al hijo, o sea, se lo avientan todo. O sea, están las dos partes. Y que las dos son posibles, porque has visto, por ejemplo, la del monstruo, ¿cómo se llama? La de que los despedazaba y todo, o sea, la vida que tenía de su familia. Sí. O sea que están los dos extremos, que pueden ser, que lo puedes hacer, o sea. Sí, cuidar las infancias. Para mí el hecho de que alguien trabaje en el cuidado de las infancias, pues abona mucho para la adultez, ¿no? Para que tengamos más adultos sanos. Y yo creo que es más difícil la parte por ejemplo, la parte de la vida es bella que la otra parte, porque la otra parte, yo digo que la parte trágica, pues, no hay cuidados. Esa te sale como más natural, me imagino. No hay cuidados, el cómo le voy a hacer para que no se dé cuenta que estoy pasando por una situación complicada, ¿no? Y creo que eso muchas veces lo hacemos como padres, ¿no? Nos limpiamos las lágrimas, aquí no pasa nada, los hijos muchas veces no se dan cuenta que no hay dinero, pero nosotros gestionamos para que ellos de alguna manera tengan una vida bella, para que su adultez sufran lo menos posible. Los principales traumas que tenemos los seres humanos vienen de los padres, de papá y mamá. Entonces el que nosotros buscar o generar los menos traumas posibles, pues habla mucho también del trabajo como seres humanos que tenemos con nuestros hijos. ¿El mejor libro para ti que has leído? Híjole, pues son... Yo sé que son varios, pues, pero digas tú... Creo que el de Marisa Lazo fue a uno de ellos. La ambición también es dulce. El de Ana Frank es un libro que también yo recomiendo mucho. Hay un libro que me gusta, que ahorita estoy leyendo, que se llama Mi psicóloga me dijo, que lo recomiendo también para que ustedes lo compren. Es algo que trae muchísima información. Me gustó también mucho el libro de Tenemos la pareja para que nos alcanzó. Es un libro también que me gusta. Y también el de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Sí. Desde la psicología, ¿cómo ven la marca personal ustedes? Bueno, creo que tiene que ver con algo muy importante que tú acabas de mencionar, que es con la parte de la personalidad del ser humano. Pues si empezamos desde un inicio, la parte de la personalidad de un ser humano empieza desde lo que papá y mamá aportan desde la infancia. Y lo que ellos aporten, pues en la edad de la adolescencia se va forjando una personalidad. Y ya en la edad adulta, pues nosotros ya tenemos como una esencia, algo personal de decir, esto es Esther, esto es Vani, ¿no? La personalidad que tiene, el carácter que tiene. Sin embargo, hay personas que cuando empiezan como a tener mucho cuidado en su imagen externa y descuidamos la parte mental, descuidamos la parte espiritual también, que es la parte como interna, llega un momento donde esto nos empieza a cobrar factura porque entonces no hay un complemento en el ser humano. Para mí siempre es bien importante sí trabajar la parte externa, pero la parte mental, la parte espiritual es algo muy importante. Creo que la marca personal
lo vamos desarrollando y estoy totalmente de acuerdo en esta parte y convencida que el ser humano está en constante cambio. En constante cambio. De hecho, si yo te pregunto quién eras tú hace 5 años, no eres el mismo que eres ahorita. Inclusive no eres el mismo de hace una semana, porque los factores, las situaciones que vas presentando te van haciendo a alguien nuevo todos los días. La marca personal se va cambiando, se va modificando día con los eventos, con las situaciones que nosotros vivimos y vamos evolucionando. Lo ideal aquí sería que evolucionemos de manera hacia arriba, positivo, creciendo como seres humanos en constante crecimiento. ¿Qué pasa cuando un ser humano no trabaja como el complemento, la parte integral de un ser humano, la parte física, la parte mental, la parte espiritual? Pues empieza a haber un cambio, pero hacia una decadencia. La marca personal, muchas personas lo definen como lo que las personas hablan de ti cuando tú no estás. Lo que las personas dicen de Esther, lo que las personas dicen de Vani, ¿no? Entonces, quieras o no, todos ya dejamos una marca personal, buena o mala. Entonces ya depende, ya es lo que estamos hablando ahorita. No es meramente el que, pues yo no tengo redes sociales o yo no me muevo mucho por ese lado. No, es que en la parte social tú ya tienes un impacto. ¿Qué impacto? O sea, la pregunta es aquí, ¿qué impacto estoy dando yo hacia la gente? Si es un impacto positivo o es un impacto negativo. Y a veces nos pasa que vemos gente que no vemos durante mucho tiempo y a veces dices tú, no manches, o sea, se ve súper acabado, se ve súper viejo ya, ¿no? O se ve muy deprimido, o sea, muy cansado. Y con otras personas dices diferente. Te ves más joven, te ves con mayor vitalidad. Entonces, la imagen ya la gente la tiene de ti. Aquí la importancia es, como dices tú, si es para crecer o es para retroceder, ¿no? Aquí, porque muchas personas se sienten no suficientes para construir una marca. Tiene que ver mucho también con la autoestima. O sea, la autoestima y la creencia hacia lo que pueden o el alcance que tienen. Hay personas, y vuelvo a insistir, esto viene desde la infancia, hay personas que les han hecho creer desde pequeños, tú no puedes, eres un bueno para nada, y estas ideas, ¿no? Crecemos con ellas cuando somos grandes, crecemos sin darnos cuenta que con ello podemos romper cadenas de la infancia. Hay una analogía para mí muy bonita que me gustaría ahorita compartírselas, que creo que valdría la pena ahorita comentarlo por esto que estamos planteando. Esta analogía habla, por ejemplo, de un elefante. Había un niño en un circo que veía los elefantes y era su mundo, ¿no? Él creía que los elefantes eran unos animales grandes, enormes, poderosos, fuertes. Y entonces en el evento él vio el show de los elefantes y le dijo, porque iba con su abuelo, que si cuando terminara el show podían ir a ver a los elefantes de manera más cercana. El abuelo, cuando terminó el evento, lo lleva detrás del circo donde estaban los elefantes y el niño asombrado viendo el elefante de cerca con unas orejas, unas patotas, el animal enorme. Y entonces el niño se dio cuenta de algo y le dijo, abuelo, ¿por qué si el elefante es tan grande, tan fuerte, tan poderoso, por qué no se va? ¿Por qué si tiene nada más una cadena en una pata y la estaca en la tierra, por qué no se va? ¿Por qué está ahí nada más atado a eso y no puede ser libre? Y entonces el abuelo le comenta, mira, cuando este elefante era pequeño, muchas veces estuvo así, amarrado a una cadena con la estaca en la tierra, y muchas veces tiró de esa cadena, intentó irse, y se dio cuenta que no era posible, porque no tenía las suficientes fuerzas para hacerlo. Ahorita que ya es grande, no se da cuenta que puede hacerlo y puede romper esas cadenas, pero quedó con esa creencia que jamás lo iba a poder hacer. Y entonces eso pasa con los seres humanos,
que a veces quedamos con esa estaca en las cadenas de la infancia y no nos damos cuenta que ya crecimos, que somos otras personas diferentes, que somos capaces de poner límites, que ahora en la adultez nuestra voz es más escuchada y no nos damos cuenta que podemos romper con eso. Pero también creo que ahí hay un punto, o sea, con respecto a que mucha gente ve el crecimiento de manera mala. ¿A qué me refiero? A que mucha gente dice, ay, Esther, tiene mucho que no te... o sea, has cambiado muchísimo. O no, ya es que Esther ya cambió mucho. Entonces, o sea, yo sí veo que en la sociedad lo ven el cambio como malo. Entonces, cuando el cambio, digamos que el cambio es continuo, o sea... Sí, sin embargo, creo que aquí valdría la pena hacernos una pregunta. Cuando el cambio que tú estás haciendo, porque yo estoy poniendo límites, y los límites obviamente le brincan a aquella persona que por mi falta de poner límites en algún momento se veía beneficiado. Y cuando yo empiezo a poner límites, la otra persona le brinca esto. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿esto que yo estoy haciendo a mí, el poner límites, el poner este límite me trae paz mental? La respuesta es, estás haciéndolo bien. Si la respuesta es, no me trae paz mental, estoy inquieto, estoy molesto, estoy ansioso, eso y aquello, entonces la respuesta es, no estás poniendo un buen límite, ¿sí? Pero todo aquello que nos traiga paz mental, entonces es una respuesta y es como tu termómetro de medida para decir que estamos haciendo las cosas bien. Sí, porque por ejemplo lo que te comentaba, ¿no? Hay veces que el crecimiento es bueno, pero bueno, yo había escuchado una parte que decía, ¿no? Que cuando tú creces y cuando tú te desarrollas y las otras personas ven en ti ese crecimiento, es como recordarles que ellos vienen de donde mismo y tú lograste salir de ahí, o sea, por eso me imagino que lo ven mal, o sea, ellos dicen, cambió, sí, pero no, es que ahora se cree esto, es que ahora él ya hace esto, ya hace el otro, y tú no lo hiciste con la intención de fregar a nadie, ¿no? Lo hiciste porque tú, o sea, como llegó un momento en que si tengo que crecer, me gustaría hacer esto en la vida, tener como más claro tus proyectos, y de repente mucha gente se siente ofendida, por eso la gente ve en ese aspecto mal el cambio. Hay un libro que se llama La psicología del mexicano, valdría la pena mucho que quien tuviera al alcance lo pudiera leer. Es un libro muy padre que nos hace comprender un poquito acerca de las conductas, sobre todo a nivel cultural, que nos hace hacer conductas, sobre todo aquí en México, ¿no? La cultura del mexicano tendemos no a echarnos porras, no tendemos en su mayoría a apoyarnos, a apoyar, por ejemplo, a mi compadre, a mi amigo, que está empezando un proyecto, a apoyarlo. El mexicano tendemos a criticar, tendemos a meter zancadilla, a no apoyar los proyectos. A menospreciar, ¿no? Sí, ese seguro le va a ir mal. No le doy tanto para que ese proyecto o ese negocio que está dando decaiga, ¿no? Y tenemos mucho esa palabra que se ha hecho como muy normalizada entre los mexicanos. Mejor no digo mis proyectos porque luego se sala, ¿no? Entonces, cuando yo leía el libro de la psicología del mexicano, no es otra cosa, simplemente ese miedo a que otro mexicano nos eche abajo un proyecto por medio de, ya te estoy quemando en redes sociales, tu negocio, si a mí no me gustó el servicio, yo te quemo para que nadie te compre. O sea, somos de esa manera. Mientras tanto, en otros países, el apoyo hacia los negocios nuevos, de verdad, la comunidad, por ejemplo, por lo menos allí en la cuadra, el apoyo es total, ¿sí? El mexicano no. El mexicano tendemos esto. Y me da mucha risa porque damos no voy a contar mis proyectos porque luego se salan, porque luego si no se cumplen, luego me critican, ¿no? Porque no se cumplió. Entonces, creo que eso tiene que ver más con la cultura,
de mexicanos. Sí, sí es la cultura. Sí, en donde no hay un apoyo constante, en donde los proyectos, inclusive también, hablemos por ejemplo de la puntualidad del mexicano, tenemos muy mala puntualidad, ¿no? El cumplir metas con fechas y todo, el mexicano no tiende a hacer esto. Tendemos a poner proyectos en el aire, pero no aterrizarlos con fechas y tiempos. Entonces pasan los años, pasan los tiempos, y aquel proyecto que hace 10 años yo lo tenía en mente, sigue estando en mente porque jamás lo aterricé y no le puse una fecha. Y es parte de la cultura mexicana, que ahorita ya hasta se hizo como una teoría, ¿no? De cómo maneja la psicología el mexicano, cómo a nivel México, a nivel país, se manejan las conductas. Entonces estamos hablando que el primer estorbo, digamos que es la autoestima, ¿no? La autoestima y también el ambiente externo. El ambiente. Bueno, mira, lo que es la marca personal, y no nada más la marca personal, la marca también como empresa, tiene que ver mucho con la reputación. Sí. Entonces, cuando tú tienes una muy buena reputación, que era lo que tú estabas hablando, independientemente de que te apoyen o yo, es que si tú ya te vas a aventar a poner un negocio, estás expuesto a esto. Si tú vas a poner un canal de YouTube o vas a hacer entrevistas o vas a crear contenido, lo que tú quieras, te vas a exponer. Entonces ahí también la importancia de estar preparado para eso, ¿no? Y todas las críticas. Para los haters, o sea, van a empezar a salirte por todos lados. Hay comentarios muy buenos del trabajo y hay gente que a lo mejor ni conoce tu trabajo, pero no le caes bien. Sí. Y entonces va a empezar a criticar tu trabajo aunque no lo sepa y no lo vea de cerca. Pero el simple hecho que tu presencia esté ahí y estés subiendo escalones, pues me cae mal y le voy a echar tierra, ¿no? Y volvemos otra vez, pues te decía de la psicología del mexicano. Echo tierra aunque no conozca su trabajo de cerca, simplemente porque no me cae bien, ¿no? En cuanto a tu experiencia que tienes, por ejemplo, en las terapias que tú das, ¿cuál es el miedo que más nos cuesta aceptar? Bueno, creo que aquí no podemos generalizar porque cada quien trae su tema pero muy personal. Pero sí hay una mayoría en algo. Creo que en el ser humano lo que más nos cuesta aceptar es el reconocimiento. El reconocer la capacidad que tengo. Es decir, como el conteo de en qué soy bueno, o en qué soy buena, y sobre eso explotarlo, pero también reconocerlo. No solamente esperar el reconocimiento de las personas externas, sino también un autorreconocimiento. Y a veces nos cuesta mucho trabajo porque en alguna ocasión te comentaba, a veces el autorreconocimiento, hay una línea muy delgada entre la soberbia y la humildad. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que el reconocerme que yo soy bueno, hacerlo con humildad, pero reconociendo que yo soy bueno en esto, no nos hace soberbios. Fíjate que ahorita que comentas todo eso, o sea, yo creo que la parte que comentabas de la parte cultural está fuertísimo, ¿eh? Sí. Es muy fuerte, porque realmente es muy difícil aquí en México, o sea, saber reconocerte. Por ejemplo, yo lo veo mucho en Estados Unidos. Los chavitos desde chiquitos tienen mucha confianza en sí mismos. O sea, y ellos tienen esa cultura, ¿no? De ser los mejores y los mejores. Y entonces, y acá no. Acá siempre es la parte, no, pues ya se cree, no, pues es la que está en la escolta, ¿no? La niña. No, pues como es el de los 10 y esto y lo otro, la consentida de la maestra, y empiezan las críticas desde el kinder. Entonces ya traemos una cultura muy marcada, que bueno, que en la actualidad, haciendo un poquito referencia a nuestra comunidad en la iglesia, pues el apóstol del Señor nos ha enseñado lo contrario. Nos ha dicho, inclusive, nosotros valemos, nosotros tenemos que ser el ejemplo fuera, porque al final de cuentas somos luz del mundo. Entonces, independientemente de que vivamos en una cultura que es la mexicana, pues tenemos nuestra propia cultura dentro de. Entonces, sí es importante también nosotros entender que
que esa es nuestra cultura y esa es nuestra vida, nuestra forma de vivir. Por eso dice, así el hombre vuestra luz, ¿no? O sea, ese es nuestro propósito para el que Dios nos mandó y nos lo ha confirmado el apóstol de Dios. Entonces, independientemente que tengamos una cultura muy fuerte afuera, pero la interna es la que nos va a ayudar, ¿no? Sin embargo, no dejamos de ser mexicanos y tenemos mucha fuerza en esto, ¿no? Había un comparativo entre un mexicano y un judío, ¿no? ¿Qué pasa con los judíos? Que en su mayoría sus negocios crecen. Inclusive los judíos, yo estaba viendo la otra vez un video, que ellos tienen mucho cuidado en la forma hasta cómo cuidan el dinero. Sí. Es decir, le dan un lugar al dinero. Un judío, por ejemplo, ve a un mexicano y que normalmente lo vemos, agarramos y hacemos bola los billetes y los metemos a donde caigan, las monedas también. No hagas eso, porque los billetes Dios te los está dando y tienes que darles un acomodo en tu cartera, en tu bolsa, por denominaciones, sus monedas, porque entonces no vas a ser consciente de cuánto dinero tienes y darle el lugar al dinero que tiene. La mentalidad que tenemos también del dinero, las frases que normalmente nosotros decimos limitantes. Los billetes no se dan en árboles. ¿Qué crees que voy y hago del baño billetes o monedas, sí, ¿no? Tienes que cuidar más tu dinero. Y entonces se hace como una mentalidad de que el dinero, conseguirlo aquí en México es muy difícil. Que es muy difícil y que es malo y que te va a llevar a cosas malas. Porque sí, tiene una buena camioneta y sabe de dónde la sacó, ¿no? Sí, claro. Y compraste una casa y de seguro andan cosas malas. Todo menos un buen trabajo, ¿no? Entonces, el judío, ¿no? El judío le da su lugar al dinero. Las frases cambian por situaciones más positivas, es decir, ahorita no me alcanza para esto, pero en una semana lo tendré. No empieza con frases limitantes. Entonces, creo que debemos de cambiar hasta la manera en cómo expresamos a la manera de conseguir el dinero, no hacer como que el dinero es difícil de conseguir. Inclusive hay un libro que escribió Pablo Gómez que se habla del dinero es una bendición. Uh-huh. Con respecto a la cultura, como dices tú, ok, nosotros tenemos una cultura propia, pero no dejamos de ser mexicanos. Uh-huh. Entonces, ese libro habla precisamente de eso, que veamos el dinero como una bendición. Sí. No como una limitante o como algo malo, que por mucho tiempo, inclusive se critica mucho a los cristianos por eso, porque no, es que tú debes ser humilde, tú no debes de tener esto, tú no debes de tener lo otro, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿cómo se ve el autosabotaje en la vida diaria sin que lo notemos? Pues creo que eso es algo muy sutil. Muy diplomático, con los pensamientos. Los pensamientos, no vas a poder, cuando cometemos algún error, de repente somos como muy crueles con nosotros mismos y nos castigamos, nos autocastigamos con eres un tonto, ya la regaste otra vez, no vas a poder. Híjole, sabías que esto no lo ibas a poder hacer y lo hiciste. O de repente los proyectos los hacemos con mucho miedo, ¿no? Con la poca creencia en nosotros mismos. Entonces, creo que para que logremos algún proyecto siempre hay un riesgo. Pero si le damos más vista y más ojo y más oído y más foco al sí lo vamos a poder hacer, creo que habría más negocios prósperos, a tenerle más foco a tal vez no lo logres, porque siempre hay esa mentalidad, cuando vayas a hacer un negocio hay un 50 un 50, y sí lo hay, pero le damos más foco al 50 negativo, al 50 que no vas a poder. Si nosotros le diéramos más foco al 50 positivo, te aseguro que al paso del tiempo ese 50 se convertiría en un 80, un 90 hasta convertirse en 100 de posibilidades de lograrlo. Fíjate, yo la otra estaba comentando con un amigo, hay un libro de John Maxwell que se llama Sin Límites. Uh-huh.
Y él dice que la mayoría de las personas estamos trabajando a un 40% de nuestra capacidad. Sí. Entonces, a veces no es tanto como la parte motivacional, sino que la otra vez yo le decía, es que son matemáticas simples. Y nosotros nos damos cuenta realmente que no estamos haciendo lo suficiente. Y eso donde decías tú, no tenemos el 50 y el 50% de probabilidades. Pero muchas veces no hacemos de más, cosas de más, porque como ahí está el autosabotaje, o sea, como que queremos que todo se componga solo y que la gente venga y compre mi negocio, cuando muchas veces son cambios muy pequeñitos, que Ujú. es lo que puede hacer que una gente se quede conmigo o no. Claro. Entonces, son cosas muy pequeñas. Entonces él decía, cuando termines este libro, dice, quizás no estés al 100% de tu capacidad, pero un 5%, 10% Ya que es ganancia. es ganancia. Ujú. Entonces son matemáticas simples, o sea, poquito a poco que vayas haciendo diario. Y también con respecto, a veces hablan con respecto también al ejercicio, ¿no? A veces no quiere hacer mucho ejercicio. No, pues nomás con que no dejes que un día no lo dejes de hacer. Ujú. Aunque hagas 2 abdominales nada más y ya, pero ya hiciste 2. Sí, a lo mejor mañana eras 3, a la Es- semana ya hiciste y a lo mejor 10. estás motivado un día y haces 20. Sí, claro. Entonces no siempre es en cuanto a la motivación, sino matemáticas simples. Entonces ahí es cuando puedes sumar. ¿Qué señales indican que nuestros límites no son reales, sino aprendidos? Ah, yo creo que lo que hablábamos en un inicio, eh, tomando siempre el termómetro de medida, que es la paz mental, la paz interior. Eh, Cuando los límites, muchas de las veces sí, los límites, muchos de los que aprendemos, eh, los llevamos a cabo, pero no con todos nos sentimos a gusto. Okay. ¿Sí? Entonces yo puedo poner este límite, pero yo no me siento a gusto con este límite o cómo lo puse, porque hay maneras y formas también de hacerlo. Cuando yo empiece aprenda a utilizar mi termómetro de medición interna de mi paz mental, a calibrarme como ser humano, aprenderé también a saber cómo poner límites reales, en donde yo me siento en paz con este límite que puse. Tal vez la otra persona se quedó echando chispas, ¿no? Padres y madres, pero yo me siento en paz. Entonces, con esto yo me quedo. La otra persona trabajará con mi manera de poner límites, porque entonces ya no soy yo, es él que tendrá que trabajar lo suyo. Entonces, creo que tendremos que aprender a calibrar nuestro temperamento, nuestra manera de poner límites, y cuando aprendamos a sentir lo que yo hablo, a ser coherentes con lo que yo hablo, con lo que yo estoy sintiendo internamente, y esto es paz, ahí es. Pero al final, pero bueno, ¿esto cómo te das cuenta tú? O sea, ¿cómo sales de todo ese show? O sea, porque está muy compenetrado realmente. O sea, es algo pues que vives en tu familia siempre. Es Entonces, que ¿cómo detona eso? ¿En qué momento? fíjate, hay mucha gente que crece, por ejemplo, en el entorno familiar, que crece creyendo que esa es la manera correcta de hacerlo. No. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque así me lo enseñaron y porque mi mamá, mi papá en un momento me validó la manera en cómo se hacen las cosas. Cuando yo salgo al mundo exterior fuera del núcleo familiar y me doy cuenta que esto que a mí me enseñaron ya no me es funcional, al contrario me está trayendo conflictos, entonces tengo que hacer una modificación, tengo que reeducarme para poder integrarme a la sociedad. Y entonces, si esa reeducación que yo voy a estar haciendo me va entonces a hacer cambiar y modificar la manera en cómo yo me dirigía con las personas o cómo yo ponía límites. Porque hasta que la persona no sale del núcleo familiar, empieza a darse cuenta que esto sí es funcional y esto no. Y entonces tengo que reeducarme para que las cosas que no, empezar a cambiar y modificar. Sin embargo, hay personas que no se dan cuenta
que eso les causa conflicto y lo tienen que cambiar. No se dan cuenta porque no hay una autoevaluación, una conciencia, y hay mucha gente que así muere, ¿no? Pensando que están en lo correcto. Sí, inclusive mucha gente dice, yo así soy y así me moriré. Sí, y quien me quiera así me va a querer. Por eso la importancia, Vani, que la gente ahorita pues busque orientación para un desarrollo personal como orientación psicológica, ¿sí? Para que todas estas situaciones que tienen en cuestión de limitantes mentales puedan cambiarse y puedan crecer como seres humanos y que no crezcan con así soy, así me voy a morir, y quien me quiera me va a querer así, y quien me quiera así me va a contratar. Y ahí la pregunta, ¿no? ¿Y tienes pareja? Y va a decir, no. No. ¿Y tienes trabajo? No. ¿Por qué? Por tu forma de pensar. ¿Y tu negocio cómo te fue? Mal. Pues mal, llevo 7 negocios y todos no han durado, ¿no? Y es como el loco que va en sentido contrario, ¿no? Sí. Que va por la autopista y todo el mundo le va pitando y él se enoja y voltea con una persona. Ve nomás, todas estas personas van en sentido contrario, menos yo. Sí. Sí, porque no se da cuenta que del problema es él. Entonces definitivamente hay como ciertas banderas rojas o ciertos puntos donde tú te vas topando con la realidad ya, porque como dices, tú sales del núcleo familiar, te encuentras con una realidad y ya hay cierto y te lo va de alguna manera te lo va haciendo notar, ¿no? O sea, que necesitas hacer un cambio. Sí, claro. Necesitas hacer un cambio. Entonces ahí ya es muy importante la parte de decir, acercarme. Por eso de alguna manera es esta plática, ¿no? Porque en su momento lo que era la terapia estaba súper... Era un tabú, ¿no? Sí, ¿no? No estoy loco. No, y ponerlo en tu currículum, ¿no? Que fui, acudí, no, porque al contrario, ahorita creo que ya se ha normalizado tanto que el que alguien ponga que está yendo a terapia, oh, qué padre, se está superando. Es un plus. Se está superando, ¿no? Está buscando ser una mejor versión de sí mismo. ¿Qué tanto influye el entorno en nosotros? Oh, mucho. Aquí hay que preguntarnos qué tanto permitimos también que nos afecte. Okay. No sé, porque nos puede influir para bien, pero también qué tanto permitimos también que cuando vienen las cosas negativas, permitimos también que nos afecte, ¿no? Qué tanta importancia le damos también a las cosas negativas. Entonces, yo preguntaría qué tanto permitimos que entren cosas positivas y qué tanto permitimos que entren las cosas negativas a nuestra marca personal, ¿no? Hay una especialidad, por ejemplo, una rama de la psicología que se llama programación neurolingüística, en donde aprendemos a los seres humanos a programarnos para ser mejores personas, para lograr objetivos, para lograr metas. ¿Y qué tanto permitimos todo eso también? Que el entorno o el ambiente nos venga y nos empape para lograr cosas. O qué tanto permitimos también que entre para que nos detenga. ¿Qué ocurre cuando decides crecer y tu entorno no te acompaña? Pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es lo mejor. Es cuando yo estoy segura de lo que yo quiero alcanzar, cuando estoy enfocada en las metas. De repente habrá gente que se quede rezagada o gente, por ejemplo, amigos, compañeros, etcétera, que a lo mejor no sigan mi ritmo. También te tendrás que poner a pensar en no me voy a detener a esperarte, porque yo tengo un objetivo y tengo una meta. No es que seas egoísta, es que tienes que lograr objetivos y tienes mucho amor y pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Pero estoy convencido y convencida que si yo no me pongo a hacer lo que a mí me toca hacer, nadie lo va a venir a hacer por mí. ¿Sí? Nadie va a venir a mantenerme, a pagar mis cuentas, nadie va a venir a estudiar por mí. ¿Sí? Yo lo tengo que hacer. Y si esa persona me detiene, entonces creo que es momento de empezar a soltar
lo que me detenga para yo crecer. ¿A quién decepcionamos cuando empezamos a crecer? Yo creo que a nadie. Al contrario, ¿no? Las personas que te quieren, que te aman, que te han acompañado todo este tiempo, tu proceso de crecimiento, las personas se alegran junto contigo de tu crecimiento. Y precisamente pues tú más. Creo que a nadie decepcionamos a aquellas personas que no quieren vernos crecer, que les molesta, ¿no? Por ejemplo, nuestro brillo, porque hay una frase que me encanta que aunque tú apagues mi brillo, yo puedo hacer más luz. No necesito ese brillo porque yo constantemente estoy generando luz, y entonces aunque tú me quites esa luz en el momento, yo puedo generar más luz, ¿no? Entonces tal vez a esas personas que les moleste lo que tú estás haciendo y cómo estás creciendo, pues sean a los que les moleste, pero las personas que te aman, que te quieren, que han visto tu proceso, se van a alegrar junto contigo. Digamos con todo que el son crecimiento. Decepcionas a las personas que te estorban, en pocas palabras, Sí. podríamos decir. Sí, y entonces ahí vas a ver quiénes son tus verdaderos amigos, ahí vas a ver quiénes son las personas, inclusive familia, que realmente han querido estar contigo y te han apoyado en el proceso. ¿Por qué necesitamos mentores y no solo motivadores? Yo creo que el que alguien te esté acompañando, los coaches de vida son buenos, que te esté echando porras, ¿no? En el camino, y tú puedes hacerlo, tú lo logras, así puedes, lo vas bien. Sin embargo, un mentor te va diciendo, por aquí no, por aquí sí. Si le das por este lado, tal vez tengas esta respuesta o tengas esta consecuencia, y si le das por eso, tal vez tengas esta otra consecuencia. Entonces creo que alguien que te vaya guiando en tu proceso y te vaya diciendo como cuáles son los abanicos de posibilidades o de opciones que tienes para elegir entre A, B, C hasta la Z, y entonces tú tengas opciones para elegir, más que te echen porras, te dan opciones en la vida para tú tomar la mejor decisión que tú tengas en ese momento en la mano. Entonces creo yo que es importante buscar quien te haga esta guía para que llegues al objetivo que tú te has propuesto. Sí, es que al final de cuentas, como decíamos a un principio, ¿no? Estamos hablando de situaciones internas, situaciones de tu entorno, Uh-huh. y situaciones de vida que de alguna manera te bloquean, te limitan. Y cuando estás hablando de un mentor o estás hablando de una parte de un asesor de que te esté en una terapia, estás trabajando por el problema. Sí, desde la raíz. Desde la raíz, no te lo está maquillando nada más, porque ¿qué es lo que pasa con la motivación? La motivación es un rato. Uh-huh. Llega un momento en el que, por ejemplo, no siempre estás motivado. Entonces es ahí cuando entra la disciplina, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el motivador se va de vacaciones? O ya terminó tu proceso de motivación, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿No? Si tenía yo esta motivación o tenía esto para hacer, pero ya no está, ¿y ahora por dónde le doy? Porque el problema sigue estando. ¿Cómo diferenciar entre un mentor sano de alguien que solo impone su visión? Uh-huh. Creo que alguien que te va acompañando en un proceso siempre te va a dar opciones, va a decir, mira, si tú haces esto, puede pasar esto. Analiza para que tú tomes la decisión, ¿no? Hay otras personas que van imponiendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y entonces ya no es una guía, es una imposición de lo que tienes que ir haciendo con tu vida. En cambio, pues, el que tú tengas la decisión de tu vida, de tomar las riendas de tu vida y decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque tengo la opción A, B, C y D. Y entre todas estas, pues yo analizo que esta que me propuso, pues es la más viable y yo tomo la decisión de hacerlo. Entonces me hago responsable, pero desde una decisión que se expuso durante un proceso. ¿Sigue siendo la terapia un tabú? Sí,
Sí, lo sigue siendo. Creo que aún a pesar que hemos avanzado durante todo este tiempo en cuestiones de posicionar la psicoterapia como un factor que abona al desarrollo personal, sigue siendo un tabú. Hay personas que todavía hasta la fecha les cuesta mucho trabajo decir lo necesito. Otras personas reconocer que están yendo o están acudiendo. Sigue siendo un tabú, porque el cómo lo ven las gentes externas es lo que nos puede, ¿no? Otra vez el entorno. Así es. ¿Qué van a decir si yo digo que voy a terapia? ¿Qué van a decir si yo necesito ir a terapia? Entonces sigue siendo como algo que mejor me lo guardo para mí. Y bueno, hemos avanzado mucho. Todavía, por ejemplo, en Corea del Sur, yéndonos como a otros países, el mencionar en el CV de una persona que está buscando trabajo que en algún momento de su vida fue a terapia, es motivo de no darle el trabajo, ¿no? Porque entonces se cree que es una persona no estable emocionalmente. Aquí en México no. Aquí en México el mencionarlo es, ok, se está superando, ¿no? Así lo empiezan a ver ya las empresas. Pero todavía los seres humanos hay como un tabú en empezar a tomar terapia. ¿Qué desbloquea la terapia que no logra la motivación? Creo que desbloquea los limitantes mentales, desbloquea aquellas creencias también que tenemos, que crecimos, desbloquea situaciones también inconclusas, no trabajadas, que tenemos por ahí pendientes y las dejamos como algo perdido. Sin embargo, en nuestro presente nos sigue haciendo ruido. Creo que el trabajar todos los puntos de manera muy exacto nos ayuda a avanzar. Entonces, claro que desbloquea muchísimas cosas. Hay que preguntarnos dónde estoy atorado, ¿no? En qué punto de mi rueda de la vida estoy atorado, en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual, de pareja, en dónde me siento atorado que no avanzo. Uh-huh. Y entonces, según la rueda de la vida, nos dice que tenemos que estar bien en su totalidad para poder seguir avanzando como seres humanos. No es lógico que yo avance como pareja, pero en la parte económica esté atorado, o que avance en la parte económica y en la parte espiritual esté atorado. Tiene que haber un trabajo constante, y para saber qué necesito trabajar y qué necesito desbloquear, pues la terapia me va a ayudar a encontrar los puntos donde yo necesito avanzar y cortar patrones conductuales. Y es que al final de cuentas el crecimiento es integral, ¿no? Claro, es un todo. O sea, no puedes, porque a veces esa es la parte, muchas veces cuando hay separaciones, es que me la lleva bien en todo, pero no había dinero, ¿no? Ahí ese pero fue lo que destruyó la relación, ¿no? Nos le llevamos súper bien, era muy amoroso, pero no resolvía, ¿no? Tenía yo que hacer todo porque era una pareja que no resolvía. Exactamente. Entonces, es un todo. Y luego también está el otro punto, si la otra persona ya está yendo a terapia o se está superando y la otra persona no, y entra en otro conflicto. Y entonces hay otro libro que se llama Tenemos la pareja para lo que nos alcanzó. Y es un libro sumamente padre, se los recomiendo quien tenga la oportunidad y que esté en este tipo de conflicto de pareja. Realmente este libro les puede funcionar porque entonces nos hace analogías, nos hace reflexionar qué tipo de persona soy y por qué estoy con esa pareja, porque para eso me alcanzó, no tengo para más. ¿Ir a terapia solo para crisis o también para expansión? Para ambas cosas. Creo que la situación, la terapia es muy flexible. Normalmente la gente la busca en la crisis. En la crisis, ajá. Cuando ya tengo el agua hasta el cuello y ya no puedo respirar es cuando vienen a terapia. Rara vez en mis más de 20 años trabajando en la terapia me ha llegado 2 o 3 personas para decirme no sé qué voy a trabajar,
yo me siento pleno, plena, pero quiero estar mejor. La ideal sería, por ejemplo, que en algún momento de la vida, y espero que no muchos años muy lejanos me toque, que la psicoterapia se vea como algo que toda persona debe de tomar para un crecimiento personal y ser una mejor versión de sí misma. Hay un libro que se llama La ambición también es dulce, de Marisa Lazo. Marisa Lazo platica cómo ella consiguió posicionarse como lo que ahora conocemos las pastelerías Marisa. Ella nos habla de cómo empezó a crecer su negocio, pero en el momento del despegue de su negocio fue cuando ella empezó a tomar terapia. Oh. A empezar a romper como todas esas creencias, a tomar mindfulness, a hacer más trabajo psicológico en sí mismo para que su negocio creciera. Entonces ella habla en su libro y empieza a hacer, cómo empezó, sí lo empezó como una situación muy complicada porque empezó en la cochera de su casa, luego rentó un local, luego rentó otro y después compró un espacio y después compró otro y empezó a hacer lo que ahora conocemos como la pastelería Marisa. Pero en el momento de que diera ese brinco, ella en su libro menciona que para ella fue muy importante la terapia. Sí, porque al final de cuentas todo te alcanza. En un momento en que todo te sumerge, los negocios, la gente, sobre todo las creencias. Y todo, entonces llega un momento en el que te atoras. La pregunta siempre surge, ¿no? ¿Voy a poder con esto? Sí. ¿No? Voy a poder, y entra el miedo, ¿no? Dice, cuando yo empecé a hacer mindfulness, ir a terapia, fue cuando mi negocio empezó a despuntar. El miedo siempre está. Sí. El miedo siempre está en todo lo que hacemos. Es una emoción natural del ser humano. La cuestión aquí es cómo lo voy a gestionar, ¿no? Uh-huh. Hubo una entrevista que me gustó mucho sobre una persona y ella le decía, comentaban sobre las personas más inteligentes y ella decía que no le gustaba ese concepto de personas inteligentes, les gustaba el concepto de personas que se gestionan mejor. Uh-huh. Y se me hizo chido el concepto, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Lo que aprendes en terapia es a gestionar todo. Sí, las emociones, los tiempos, las metas, todo. Y el miedo, al fin de cuentas, no es una emoción negativa. El miedo nos ayuda a que exista para nosotros replantearnos y decir, miedo, ¿qué necesitas para que te calmes? Y entonces yo tengo que hacer eso que el miedo me orilla a hacer para calmarse. Entonces el miedo es importante también en el ser humano. ¿Qué cambios reales has visto en personas que deciden trabajar en sí mismas? Definitivamente, pues, un desarrollo personal. Empiezan a crecer, empiezan a ver que no era difícil como ellos pensaban. Por ahí, tomando el caso de una paciente que de hace mucho tiempo que vino a terapia, tenía una limitante que no creía en cuestión de hacer crecer su negocio. Actualmente podemos decir que tiene un negocio muy próspero, gana súper bien a raíz de que empezó a cambiar la manera en cómo veía la vida, de ser una persona que se la pasaba en constante depresión, ahora es una persona que ha crecido y es una persona en el ámbito donde se desarrolla muy exitoso. Entonces creo yo que así podemos tener muchos testimonios que al fin de cuentas, personas que han logrado metas, ¿no? ¿Y qué sientes tú cuando lo ves? Me siento agradecida con Dios que esas personas me hayan permitido acompañarlas. Creo que para mí es algo muy padre que las personas en esos puntos donde se sienten que el agua ya no los está ahogando, que ellos vengan, me busquen la orientación y el acompañamiento y yo ser parte de ese acompañamiento. Me siento agradecida con Dios. Me gustaría agregar y puntualizar algo que comentamos durante la charla. De verdad,
Si tú quieres crecer, si ustedes quieren crecer en sus negocios de manera personal, no duden en buscar orientación. No duden en buscar el acompañamiento para que ustedes puedan crecer como seres humanos, como personas en el ámbito empresarial, en el ámbito que ustedes necesiten crecer. Pero no duden en buscar este acompañamiento. Cualquier persona capacitada que esté en el ámbito, pueden ustedes buscar y echar mano de esa persona para que los apoye. Recordemos que no todos los psicólogos podemos dar psicoterapia. Ahorita esto está como muy regulado por la Secretaría y por el Colegio de Profesiones del Estado de Jalisco, por lo menos aquí. Una persona que tiene que dar psicoterapia tiene que tener maestría, tiene que tener especialidad, tiene que estar regulada. Entonces, cuando ustedes busquen ese tipo de apoyo, busquen siempre personas que cuenten con cédula, que estén capacitadas, que tengan especialidad, que tengan maestría, para que tengan un mejor acompañamiento. A veces nos vamos con la persona que cobra barato, ¿no? Pero ustedes no saben que la persona que cobra es porque estudió, es porque le trasnochó, es porque está llevando un proceso y sabe lo que es, cobra por lo que sabe. Y al final de cuentas es un profesional, en pocas palabras. Claro. Porque las redes sociales está lleno de motivadores que al final de cuentas como no está uno en contra de, pero no te saca del problema en sí. Tal vez momentáneo, ¿no? Pero ya después que pasa esto, y ahora qué hago, te deja un proceso abierto. Entonces, el que ustedes buscan un profesional que realmente les apoye, que ustedes puedan caminar, ya en un momento cuando se les dé de alta, sin que esté la persona ahí con ustedes, es que ustedes hicieron un buen trabajo junto con el psicoterapeuta. Entonces, realmente busquen personas que tengan la capacidad de acompañarlos durante todo su proceso. Yo tocaba este tema, para mí era muy importante porque ahorita lo que es la parte del desarrollo personal y de lo que es la marca personal es agregar valor a ti mismo. Muchas veces nosotros decimos, es que no me valoran, es que me salí del trabajo porque no me valoran y todo. Pero es que también debemos de entender que hay millones de personas que están, o miles de personas que están buscando el puesto que yo tengo. Y si esas personas están agregando valor, están creciendo, ellas se están creciendo, se están desarrollando y todo, pues debemos de entender, y más ahorita, pues, o sea, que ¿cuánta gente sale de una profesión? O sea, cada semestre están saliendo profesionistas y profesionistas, ¿no? Más aparte los que ya salieron de una profesión y están en una maestría, o están en un doctorado, o están en capacitación constante, nos estamos quedando atrás. Entonces, ¿qué es lo importante en todo esto? Que nosotros agreguemos ese valor. Primero un cambio real de adentro hacia afuera. Y créeme que por la experiencia que yo he vivido aquí contigo, es que se te hace más fácil ya lo demás. O sea, se te hace más fácil y empiezas a ver la vida totalmente diferente. Pues bueno, te agradezco muchísimo. Dios te pague. Fue una plática muy enriquecedora. Esperemos que no sea la única. ¿Cómo te pueden localizar? ¿Redes sociales? ¿Algún número de teléfono? Claro, en redes sociales, en Facebook me encuentran como terapeuta Esther Pantoja. Mi número de teléfono, por si alguien está interesado en contactarme, es 3312 755336. Me encuentro ubicada en Pablo Valdés, 3575. Estamos muy cerquita de la colonia Hermosa Provincia. Y pues para tomar terapia si necesitan citas previas para que me llamen, checar agenda y ver en qué momento se pueden atender. Tenemos terapias o psicoterapia de manera presencial y en línea también para aquellas personas que son de otros estados, inclusive de países. Me ha tocado atender personas como de los países más lejanos, que me ha tocado atender de Finlandia, por ejemplo, que pues la internet nos ha ayudado a cortar
distancias. Y pues ha ayudado también a conectarnos con personas, ¿no? De ahí pues de El Salvador, de Colombia, de Estados Unidos, de Honduras y también del Ecuador, que me ha tocado también pues atender personas, y de Canadá. Esto fue el podcast de M aquí. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Por favor, síganos en las redes sociales, compartan esta información para aquella gente que le sirva esta información. Seguiremos con las entrevistas. Mi nombre es Vani Daniel. Hasta luego.